Vamos a empezar. Última mesa, tenemos que ser muy rápidos. Albert Camus, que es uno de los referentes del periodismo, decía que una nación se mide por su lenguaje. Nacho Cardero ha hecho referencia a este tema en un artículo hace unos días muy interesante. Y yo, parafraseando al maestro, digo que un periódico, un medio, se mide por la calidad de sus directores. Y no suele fallar. Tú miras al director, flojito, medio flojito, etcétera. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo de qué íbamos a hablar. Y vamos a hablar de tres cosas. La relación del director con la redacción, cómo se articula. La relación del director con el editor y cómo se nombra al director. Y la relación del director con su público, con sus lectores. Pero yo antes de nada quería preguntaros una pregunta que nos hacemos muchos, ¿qué es un medio informativo? Y yo os pregunto, ¿qué es un director además del mejor oficio del mundo? ¿Quién empieza? Ignacio. Pues además del mejor oficio del mundo, yo creo que un director es el pararrayos de la redacción, que se lleva los golpes. Es también el entrenador, el que está gestionando el vestuario, que eso es muy difícil a veces en las redacciones. Es el que toma la última decisión cuando hay un problema, cuando hay una decisión que tomar, que suele ser en un periódico 200 veces cada día. Y luego también un director de un diario es una persona que se equivoca todos los días. Si es un director de un semanario, se equivoca una vez a la semana. Nosotros trabajamos con un material muy delicado, que es la información, a velocidades industriales, sin tiempo muchas veces para poder medir cosas muy precisas. Entonces un director muchas veces acierta, los buenos directores aciertan más que fallan, pero es alguien que tiene que tomar tantas decisiones que inevitablemente alguna vez al cabo del día va a cometer alguna que es un error. Y los buenos directores también creo que son aquellos que luego rápidamente la rectifican, esos errores que se cometen todos los días. Nacho, amplía. Pues antes o reduce. Lo comentábamos, ¿no? Hay una respuesta políticamente incorrecta y otra políticamente correcta. La políticamente incorrecta, un director es un gestor de egos, pero la políticamente correcta, que es la que llevo diciendo pues prácticamente desde que me nombraron director de Confidencial, es el famoso símil con el director de orquesta, ¿no? El director de orquesta que tiene que tener pues afinada y coordinada la orquesta, que todos vayan bien acompasados, y cierta complicidad, ¿no? con tus periodistas, pero que no es suficiente. Es decir, además de la complicidad, pues tú tienes que poner esta orquesta que funcione, que toque en un teatro o en un auditorio, y para eso es necesario que haya un propietario de ese auditorio, de ese teatro, y que ese propietario de ese auditorio sea rentable. Entonces, además de coordinar a la orquesta, tienes que llevarte bien con el propietario y tienes que también tener la autoridad delegada de este para que todo funcione correctamente. Además de la complicidad de tus periodistas, tienes que tener la autoridad delegada por lo que es el editor, por lo que es el Consejo de Administración, y después el tercer elemento, y para mí fundamental, además de la autoridad y la complicidad, es la libertad. La libertad para ejercer el periodismo de una forma independiente y de servicio al ciudadano. En tu caso, director de un medio de 100 y pico años... Es difícil decir cosas distintas, ¿no? Yo no sé qué es un director, pero una vez me tuvieron que decir que hacía una subdirectora, que era una subdirectiva muy importante y tal. Le dije, esta persona toma 100 decisiones al día y acierta 80. Por tanto, es imbatible, formidable, ¿no? Creo que era de la Serna, el que hablaba más que como el director de orquesta, como el capitán de barco. Yo lo veo algo más así, y más en estos tiempos, es decir, porque claro, estamos intentando acertar la orquesta en la función de ese día, la de ahora aquí, que suene bien y que acierte, pero en realidad este trabajo tiene mucho de singladura también, no es solo cómo suena hoy, sino cómo va a sonar mañana y dónde vamos a estar pasado, ¿no? Entonces, yo he sido director en 3 periódicos distintos y no podría dar la definición, una misma definición de muchas cosas para cada uno de estos 3 sitios en los que he estado, ¿no? Pero si tuviera que encontrar unos elementos comunes y distintos a los que aportan Escolar y Cardero, creo que sin misticismo, yo no creo en esta cosa del periodismo, incluso los directores, como un sacerdocio y una cosa, me parece que hay mucha trampa ahí y me huele muy mal, sobre todo los que presumen de eso, pero sí creo que tiene que ser alguien afortunado porque está haciendo algo que le gusta muchísimo
y que muy pocos tienen la posibilidad de hacer, y nuestro trabajo sigue siendo básicamente vocacional, y tienes que tener un alto sentido de la responsabilidad personal, de la responsabilidad o del juicio, de la dignidad personal para hacer aquello, para hacer lo correcto, para pensar sobre todo en la marca que abanderas tú en ese momento, en qué es lo que tiene que decir ABC o qué es lo que tiene que decir el Confidencial, esto es lo adecuado, esto es lo correcto, y tienes que hacerlo efectivamente teniendo un grupo de profesionales detrás, de periodistas que tienen que creer en ti, tienes que tener crédito sobre la redacción, eso es un liderazgo, crédito sobre la redacción y confianza en la parte empresarial. Si careces de esa confianza en la parte empresarial es muy... Y luego siempre de fondo, sobre todo... Estas cabeceras son más nuevas, estoy acompañado de cabeceras muy nuevas, lo cual me alegra mucho. Antes, hablando con alguien importante de la Fundación La Caixa, me quejaba de que no han surgido grandes empresas nacionales. Fernando, tú eso te lo conoces, ¿dónde están las grandes superempresas multinacionales españolas de los últimos 15 años? No las hay, ¿no? Vivimos de enseñanza. Bueno, pues en el mundo de los medios me alegra mucho que surjan nuevas cabeceras, pero en el caso de una cabecera ya con 120 años o con 80 o 90 años, siempre está el lector, que es una gran realidad, es un ancla y también una gran engañifa, por supuesto. Entonces, pues tienes que tener un ojo en cada sitio en estas cosas que digo. La marca, sobre todo, lo que tiene que hacer el periódico, que tu equipo te siga y que estés sirviendo de una manera decente, vamos a decirlo así, tu función ante tu comunidad de lectores. Y tú, Pilar, que eres la más reciente y la más... Los recién llegados, que agradezco muchísimo que nos suméis a esta mesa. A mí me gusta cada una de las cosas que han dicho los compañeros directores. Una dirección es una gestión de talentos, ahí lo voy a matizar. Decimos egos, pero son talentos y lo sabemos todos. Y dirigir talentos, pues significa esto también de la dirección de orquesta, conseguir que cada persona, cada profesional de tu equipo logre su mejor juego, porque todos son diferentes, y que sepan jugar bien en equipo, ¿no? Como los que estamos aquí también hemos pasado esa transición de las redacciones muy individuales, muy competitivas, y sabemos que ya ese modelo no funciona, que el trabajo en equipo es lo que consigue hacer informaciones más robustas en la redacción. La dirección forma parte de eso, y la experiencia de recién llegada, cuando te despiertas y dices, bueno, pues estoy dirigiendo un equipo, ya no tengo el trabajo de antes, a mí me obsesionan dos cosas. Trasladar a tu equipo la excelencia, y lo digo con la humildad, la excelencia entendida como muchas horas de trabajo y mucha excelencia en la calidad de la información, con todo lo que supone esto, y el que tu equipo se levante por las mañanas sabiendo qué está haciendo en la vida contigo, o sea, que sepan cuál es el proyecto, que no vayan a un lugar a trabajar 8, 10, 12 horas, ¿no? Que es lo que se trabaja en una redacción, que sepan en cada momento en qué están trabajando y que eso les llene profesionalmente. Vamos a responder a las tres preguntas que decíamos en sentido inverso. ¿Cómo te relacionas con tu redacción? ¿Qué mecanismos tienes para saber ese talento, descubrirle, para reconducir, si hay que reconducir, qué hay que reconducir, o para alentar? Vamos, sí, a la inversa. Toca a ti primero. A ver, muchos de nosotros hemos fichado a los equipos, con lo cual el talento ya sabes más o menos dónde está. Muchísima comunicación, mucha comunicación con tu equipo, a nivel personal y a nivel de equipo, y crear diferentes dinámicas comunicativas. Nosotros tenemos reuniones convencionales, las de la semana además la cobertura de Congreso, Senado, Gobierno está muy marcada por el ciclo semanal. ¿Dónde vamos esta semana? Mucha reunión también en microequipos, los equipos que están trabajando entre tres un tema concreto, y escucharles mucho y estar muy pendiente del redactor, de cuando necesita más tiempo y necesita descanso, y cuando necesita apretar más el ¿Cuántos redactores tienes en la redacción? Pues ahora mismo en la redacción somos un equipo de una decena. Una decena. Y de todas las edades, que para mí eso era muy importante, o sea, desde los 20 hasta los 60 y pocos años, porque desde los más junior y los más seniors en edad tienen que, cuando construyes una redacción de cero, tienes que aportar distintos talentos, y la transversalidad de la edad es fundamental. Entonces es muy divertido ver trabajar a los de 20 con los de 60. Tú lo tienes un poco más complicado, ¿no? Porque tienes alguno más.
¿Alguno más de cuál? De los de 20 sí. Yo tengo alguno más y estamos en lo mismo, es que la realidad es muy distinta, ¿no? Pero es parecido a lo que me encontré. A ver, ¿cómo te relacionas? Primero, una redacción tan grande. Nosotros somos en Madrid, fluctuamos entre 180 190 personas, periodistas, hablo de la parte de redacción, y luego hay pues, un centenar de personas fuera de Madrid, porque tenemos un periódico muy importante en Sevilla, como saben, que prácticamente es un periódico casi autónomo, y algunas delegaciones importantes, ¿no? Pero Castilla-La Mancha, en fin, pero sobre todo en Andalucía tenemos mucho peso. A ver, estamos en lo mismo. Yo podía, cuando estaba en Valencia, podía llevarlo de una manera mucho más artesanal. Yo el periódico de Valencia lo llevaba con 2 personas o 3 personas, casi con 1 o 2 personas, es decir, se podía llevar la opinión, la jefa de redacción, que lo era todo, y alguien, el mayor, el de política o el de investigación, según cada momento. Esto es mucho más complejo, entonces lo primero que tienes que ver es quién va a ser tu equipo. Yo siempre parto de que mi equipo tiene que ser aquel que me encuentro, que todo el mundo tiene, y de hecho he conservado prácticamente donde está la mayor parte de los equipos, luego incorporo a gente, y lo que siempre he visto mucho ha pasado es con todo esto de la digitalización una enorme confusión. Primero en los equipos de arriba, donde todo el mundo hacía un poco de todo y no había, es una cosa que siempre me ha puesto muy nervioso, ¿no? Que no había una diferenciación de funciones evidente, subdirectores. Me ha puesto tan evidente que en el último cambio, que hace mes y medio, he cambiado la mancheta, y ya no es por jerarquía, sino por unidades de trabajo, punto. Me da igual donde está un director adjunto o un subdirector, porque es la única manera que lo entiendo. Entonces tienes que hacer, yo creo que estos años, un trabajo de asignación muy claro, tienes que confiar en esos jefes, en detectar el talento, porque tú lo ves pero no es suficiente. Muchas veces lo que tú ves es el resultado de, o no ves un trabajo brillante de otros, tienes que apoyarte mucho, y el trabajo de estos años mío ha sido limpiar y quitar confusión y ambigüedades. Todo estaba lleno de ambigüedades, o sea, hay que diferenciar claramente las funciones, las capacidades, el don que tiene cada uno, porque primero porque no es operativo, segundo porque el rendimiento baja, y tercero porque es un caldo de cultivo donde la excelencia y donde, digamos, pues no es fácil de mirar. Ahora, por ejemplo, estoy en un cambio que empieza el lunes que viene, he hecho 3 cambios en el tiempo, que básicamente pasa, y me duraron 1 año o 2, por, no sé qué palabra decir, no quiero decir empoderar, la birria de palabra esta, pero la mesa de redacción, los subdirectores, la mesa de los subdirectores, entiendo que no tenían suficiente capacidad ejecutiva, y que el propio director, o sea, yo estaba, digamos, disminuyendo o debilitando. Entonces me voy a quitar de la reunión de la mañana colectiva, voy a quitar 3 reuniones, un exceso de reuniones brutales, ya quitamos algunas. Va a haber una de la mesa a primera hora, donde además no es colectiva, van a pasar los jefes, y voy a hacer una gran reunión por la tarde, como antiguamente, que yo lo quité cuando hace 17 años, cuando empecé a ser director, quité la reunión de la tarde, la hacía la portada, que sea más, digamos, evaluativa del trabajo hecho, porque tengo la sensación, no sé si estoy entrando en mucho detalle, que muchas veces ni siquiera los jefes tienen muy claro el trabajo que han hecho en el día. En el papel es que era muy fácil, el papel en 5 minutos hacía así, lo veía. En la web, todavía por la JON sabes algo, pero con la cantidad de noticias que publicamos, entonces eso es un tema que tienes que estar mirando continuamente, los sistemas organizativos, y cumpliendo etapas y tocándolas, para clarificar. O sea, el trabajo fundamental es clarificar, que cada uno tenga un trabajo que no es el de al lado, y que cada uno sepa el trabajo que tiene cada uno. ¿Conoces a todos por el nombre? Soy malo para esto. Lo intento, pero soy malo para esto. Pero tengo una pequeña trampa que Victoria, secretaria, me la hace, es decir, que 2 veces al año me renueva una cosa que yo le he llamado el mapa de la redacción, que son la foto y los nombres de la gente por las secciones, y como cambiamos mucho, porque efectivamente al cabo de un año puede haber cambiado 30 personas, 40 personas, entonces lo repaso de cuando en cuando debido a mi falta de pericia, digamos, con la retentiva. Nacho. A mí me dijeron que cuando sobrepasas los 150 ya es imposible acordarte de todos los nombres. Entonces yo, cuando llegamos a los 200, me quedé totalmente aliviado, porque había muchos que no conocía. Dije, ya es que científicamente no tengo por qué conocer a todos. La tranquilidad, ¿no?, que me das. Sí, sí. Me quitas un cargo de conciencia. Sí, porque al final nosotros empezamos siendo muy pequeños, fuimos creciendo, los conocía a todos, y llega un momento que es imposible conocer a todos los nombres y apellidos, ¿no? Y eso a mí personalmente me produció cierta comezón, y que ahora lógicamente he abandonado, ¿no? A mí es que yo sí que creo que ha cambiado la forma de relacionarnos la dirección con los nuestros periodistas, con nuestra redacción. Creo que el periodismo sigue siendo lo mismo, pero la forma de fabricar, de elaborar, distribuir y consumir información sí que ha cambiado, ¿no? Y esto
para mí a la hora de estructurar las dinámicas las tengo bastante en cuenta, ¿vale? Yo creo que es muy importante con los tuyos un sentimiento de pertenencia, eso para mí es fundamental. Para eso, y antes Pilar hacía cierta referencia, unos principios y valores que tenemos en nuestra pizarra negra, como nos gusta decir, que es el eje vertebral, la columna vertebral del periódico, que son básicamente 3, siempre los enumero, que es ser libres de cualquier grupo de presión, buscar el rigor y la excelencia y el buen trabajo de equipo. Para mí son pues, lo que nos une, el sentimiento de pertenencia a este pegamento que deben tener todos los que hacemos posible el Confidencial. Después las dinámicas, hacía Julián alguna referencia a ellas, es por supuesto una reunión de mesa de redacción diaria donde preparamos el menú del día siguiente, diferencial, tienen que ser temas propios, valor añadido, porque se ha visto y lo hemos visto con la evolución del periodismo de que lo que es el carril, la commodity no sirve para nada, tienes que hacer una labor diferencial y ahí nos reunimos para hacer este periódico diferencial. Hacemos también una reunión semanal con absolutamente todo el periódico, donde no solamente evaluamos nuestra labor editorial de contenidos, sino que en un ejercicio de transparencia decimos también cómo va la empresa periodística, ¿vale? Es un ejercicio de transparencia para con todos, eso es, que es una cierta evolución de dinámicas del Confidencial. Y después hablaba de cómo ha cambiado el periodismo, porque ahora el periodismo tiene también un componente muy tecnológico, donde hay reuniones muy transversales de todo el periódico, donde la tecnología tiene un peso determinado, ¿no? Ahora que supongo que las mesas anteriores no las he escuchado, pero habrán hablado mucho de inteligencia artificial, pues hay reuniones transversales de la redacción con el laboratorio para hablar de inteligencia artificial, cómo se pueden beneficiar los periodistas de la inteligencia artificial. Y después, Fernando, tú lo preguntabas y decías, bueno, ¿y qué estos son las dinámicas, los procesos, con qué problemas te enfrentas? Bueno, hay un problema que yo creo que no sé si nos enfrentaremos, pero yo personalmente sí lo tengo y que lo vi ya desde, bueno, yo llevo 13 años de director de Confidencial, lo he ido viendo poco a poco, es quizás pues por esta pérdida de la cultura de la meritocracia, del mérito, etcétera, etcétera, pérdida de tensión y pérdida de presencialidad. Esto yo lo he estado viendo durante un tiempo, con la pandemia, como sabéis todos, se ha acelerado y son dos lacras contra las que lucho, la falta de tensión y la falta de presencialidad. Para mí la presencia en la redacción es importante porque la redacción es en sí misma una historia y participar de esa historia y participar de la redacción. Creo que es necesario estar y creo que es necesario que el periódico recobre cierto pulso, que creo que realmente lo ha perdido. No creo que sea un problema no resoluble, simplemente creo que es otros tiempos que necesitan de otras soluciones y es simplemente abrazar este nuevo tiempo para llegar a otra. Para mí es imposible pensar que la nueva tecnología es un impedimento para hacer mejor periodismo, está claro que sí, pero tenemos que adaptarnos a este nuevo paradigma. Ignacio, tu caso es singular porque creo que tú has contratado a toda la gente que trabaja en... Nosotros empezamos siendo un periódico como Demócrata, Sí. una decena de personas en la redacción, 12 personas era el equipo fundador, y ahora somos un periódico pues como el ABC o el Confidencial, de 200 personas, contando las ediciones locales y la redacción central. Y a los primeros 50 uno a uno, luego ya después hay muchos procesos de selección de personal desde hacía bastante tiempo donde ya no participo directamente y me los presentan cuando llegan a la redacción, pero sí, yo he tenido la suerte de poder de poder contratar a todo mi equipo uno a uno y seleccionarlo. Y estaba pensando en el tema de la organización. Para mí hay una cosa que es clave y sobre todo lo es más ahora que estamos en un mundo con mucho teletrabajo, que es las herramientas de comunicación son el verdadero organigrama. Los grupos de Telegram, en mi caso, en otros es WhatsApp, es el organigrama. Y cuando piensas en cómo funciona la organización de un periódico, que ya no es un cierre diario, sino que es un cierre cada minuto, porque estamos permanentemente actualizando, cambiando, la única manera de saber cómo funciona de verdad esa organización es mirar los grupos. Y si están bien hechos los grupos, está bien organizado. Y si no, tienes un problema, suele ser. En mi caso, yo dirijo el periódico con un grupo muy corto, que son los directores adjuntos, son 3. Neus Tomás, la directora adjunta y directora adjunta de Cataluña, Ander Olide en portada y redes, José Precedo, política. Y luego tengo un equipo de dirección ampliado en el que ya está el director de opinión, los subdirectores de área, donde somos 14 personas. El subdirector que lleva las ediciones locales, que en nuestro caso tenemos 17 y es muy importante de gestionar. Y es a través de esos dos grupos como yo suelo intervenir. Evidentemente no siempre es por mensaje, muchas veces esos grupos existen en reuniones presenciales, pero al final
son esos dos campos desde los que yo como director trabajo. Y donde yo tengo órdenes directas, evidentemente muchas veces trabajo con un redactor concretamente con un tema que yo tengo fuentes o que tengo más interés, pero normalmente mi trabajo como director es alrededor de esos dos grupos de trabajo. ¿Cómo se hace, cómo descubres talento? Que era tu pregunta inicial, que me parece muy interesante. Pues hay una parte en la que tú tienes una visión, por un lado privilegiada, pero por otro sesgada, porque tú ves producto final muchas veces. No ves la edición que han hecho sus jefes intermedios, ese trabajo de ese redactor que de repente te ha gustado mucho una pieza que le has leído, o esa redactora. Y hay una parte en la que es fundamental funcionar con tu equipo. Desde que fundé el periódico, y ya es una experiencia que hice cuando fundé Público, que es mi anterior periódico como director, es un consejo que me dio Gonzalo López Alba, un periodista fallecido que estuvo muchos años en ABC, uno de los mejores periodistas de política que yo he conocido. Y me dijo, no cometas el error que me pasó a mí en El Sol, que es que me hicieron mi equipo, cuando él era redactor jefe de política del Sol. Tienes que dejar que tu gente haga sus equipos. Entonces yo funciono con mis equipos con un doble veto. Tú no me vas a imponer a nadie en mi redacción, yo no te voy a imponer a nadie en tu sección. Y es un pacto que en estos 15 años ya, que hace que soy director de periódico entre una cosa y la otra, he respetado siempre. Y me ha funcionado, porque te permite tener la suficiente autonomía a cada uno de tus equipos para que se hagan responsables y que cuando haya un problema no digan, no, es que este problema me lo has generado tú, y a veces probablemente sea cierto, y al mismo tiempo poder seguir siendo el director de toda la orquesta y no solamente de un grupo de generales. Y es algo que con los años creo que ese consejo que me dio Gonzalo López Alba de no imponer a nadie en ningún equipo ha funcionado. Porque al final las necesidades, aunque tú desde arriba veas que son unas cosas determinadas, la que tiene el jefe de portada con su cierre y con los turnos de fin de semana son muy distintas a las que percibes tú como director. Cuando es un equipo grande no lo puedes hacer de otra manera. No sé si os parecerá muy casuístico, para mí me resulta muy interesante saber esas tripas internas. Me queda pendiente, que no lo voy a preguntar, pero lo enumero, el tema de la presencialidad y el trabajo fuera de casa, pero se nos escapa del guión y lo dejo colgando. Si nuestro caso es muy avanzada. Nosotros tenemos, cuando llegó la pandemia, cerramos todo el periódico y luego aprovechamos para reformarlo. Pero vamos a dejarlo para otra sesión porque es un tema... Y es un tema, pero nosotros seguimos apostando por teletrabajo. La segunda pregunta era la relación director-editor. En tu caso es un poco complicado porque eres las dos cosas. No sé cuándo eres editor, si por la mañana o director por la tarde, o cómo lo arreglas. Pero fíjate, yo creo que esa es una de las cosas que me obsesiona, porque yo ahora soy el editor y el director, pero no lo voy a ser siempre. Yo aspiro a que mi periódico me sobreviva. Y es una de las cosas a las que hemos dado muchas vueltas, a cómo será en el futuro esa relación entre la propiedad del diario, que en nuestro caso somos el grupo de periodistas que fundamos el periódico, yo soy el principal accionista, pero no soy el único propietario, y los futuros directores o directoras que vengan después. Y para eso hemos puesto en marcha un estatuto que aprobamos primero internamente en la redacción. Hubo un primer borrador, se seleccionó después un comité rector que lo que ha hecho ha sido trabajar en un segundo borrador. Ese borrador fue después aprobado por la redacción y fue aprobado por la mayoría de nuestros socios y socias, porque le damos mucha importancia en nuestro estatuto a nuestra relación con nuestra comunidad de socios y socias que nos apoyan, que ya son casi 83.000, o sea, es mucha gente, y para nosotros es una vía muy importante de nuestros ingresos. Y en ese estatuto establecemos muchos mecanismos de cómo tiene que ser esa futura relación entre la empresa periodística y el director o directora. Ahora es todo muy sencillo, y de hecho yo creo que una de las claves por las que en el diario.es me ha ido bien es porque he dejado de perder el tiempo hablando con mi editor, que era un problema que tenía cuando era director de otros periódicos. Los directores lo saben todos bien. Dedicas una parte de tu tiempo para arriba y otra parte para abajo. Y es complicada las dos gestiones. Tienes que gestionar a tu editor. A veces es una gestión productiva y tu editor te puede enriquecer, otras veces no lo es. Otras veces es una gestión incómoda y que además te hace perder mucho tiempo y esfuerzos porque no entiende nada de lo que pasa debajo de ti en tu redacción y a veces no te entiende ni a ti. Pero en este caso a mí esto afortunadamente me lo he quitado. He tenido la fortuna de poder ser mi propio editor y eso ha facilitado que tomásemos decisiones muy rápidas y que cosas que en muchas casas es delicado, como meterte de frente con un anunciante, con una información delicada, aquí sea una decisión que se toma en una mesa periodística muy rápidamente. Porque la tomamos los periodistas que estamos allí, que también somos los dueños de la empresa. Pero en el futuro hemos construido un estatuto donde, por ejemplo, establecemos algo muy innovador, que es que ese futuro director o directora, que será una propuesta del Consejo de Administración de la empresa, tendrá que pasar después por la votación vinculante de la redacción y la votación vinculante de mis socios y socias.
No son unas primarias, no se presentan 5 a ver quién gana, no es eso. Pero sí es un refrendo. Es un refrendo en el cual, en el futuro, cuando sea solo editor, que algún día aspiro a ser solo editor, quien sea el nuevo director no pueda ser en contra de la redacción, no sea alguien respetado por la redacción, porque si cometiésemos ese error desde la empresa de nombrar a un director que la propia redacción rechaza, de plano, sería un mal director. Nos habríamos equivocado, con lo cual habría que buscar a otro. Y al mismo tiempo, yo no voy a someter entre mi comunidad de socios el futuro del director del periódico, pero sí el refrendo. Porque si nombrásemos a un director o una directora que mi comunidad de socios, que es, no sé, casi la mitad de mis ingresos, rechaza, nos habríamos equivocado. Así que hemos decidido ponerlo por ley. Ponerlo en un estatuto que también establece muchos mecanismos de transparencia, de gobernanza, de todas estas cosas que estamos hablando hoy en estas jornadas, porque creemos que es la manera de que en el futuro este proyecto, que ahora ha nacido, pues como cualquier fundación, de manera muy atropellada y con más tradición oral que normas escritas, pues tenga una estructura más sostenible a largo plazo. Que conste que este tema lo discutimos entre nosotros y no estoy de acuerdo yo. No había acuerdo. Nacho, en tu caso, tu editor nos ha hecho una profesión de fe en ti absoluta. No puedo hacer menos yo de él, no puedo decir menos. La verdad es que yo tengo mucha suerte, yo personalmente tengo mucha suerte porque conocí a José Antonio Sánchez, que habéis tenido la oportunidad de escucharle desde hace muchísimo tiempo, antes incluso de que fuera yo al Confidencial, con lo cual tengo una relación de complicidad muy grande y una comunicación continua. O sea, tengo unos puentes que son continuos, estamos totalmente informados y comunicados en todo momento, lo cual ayuda mucho, pero a veces es verdad que es un inconveniente, porque yo sí que creo que tiene que haber una auténtica muralla china entre la figura del editor y la figura del director, es decir, cada uno tiene su misión, tiene su papel y tiene que desarrollarla sin influir en la opinión del otro. Sí puede hablar, lógicamente pueden comunicarse, pueden informarse, pero nunca influir, porque cada uno tiene las facetas y los papeles muy determinados, y creo que es importante que haya esa comunicación, pero que sí también haya murallas chinas entre lo que decide uno y decide el otro. Cuando dijo, además, lo suele también decir José Antonio Sánchez, ¿no?, que cuando me nombró a mí mi director, él no sabía si yo era del Real Madrid o del Barça. O sea, yo creo que después de tantos años se habrá enterado que a mí no me gusta el fútbol. Pero quiere decir que eso es, cuando hablamos de murallas chinas y que él no quiere influir y quiere tampoco, él creía en mi profesionalidad y yo espero haberle resultado óptimo en este papel. Lo que hacemos para que esta comunicación exista, pero a su vez las murallas chinas funcionen, lógicamente tenemos un consejo editorial presidido por José Antonio Zarzarejos, que está por aquí, donde es un consejo editorial de la redacción, nos reunimos toda la redacción, los jefes de sección, de opinión, etcétera, etcétera, y lógicamente está presidida o invitamos al editor, donde el editor tiene conocimiento de los proyectos que hacemos, cómo pensamos, cuál es nuestra línea informativa, ¿no? Entonces es un consejo editorial de la redacción donde se le invita al editor para que se exprese y tenga conocimiento de lo que hacemos. Y a su vez también, lógicamente, hay un consejo de administración presidido por el editor, donde a mí personalmente se me invita, aunque yo no soy consejero, y donde ante los consejeros y entre el editor también pues rindo cuentas de lo que estamos haciendo o hacia dónde vamos, para que de alguna u otra forma todos sepamos. La empresa me comunica sus proyectos de lo que quiere hacer con el periódico, y la redacción también comunica a la empresa qué es lo que está haciendo y cuáles son sus futuros proyectos, de tal forma que todo el mundo esté informado sin que pues, no influyan en las decisiones de uno y otro, ¿no? Y respecto a la elección del director, bueno, pues la verdad es que estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho Nacho Escolar, salvo siempre que es una cosa que me preocupa, porque lo oigo mucho y a mí me preocupa, ¿no? Esto es decir, como los directores de periódico tenemos que hacer el periódico que le gustaría a nuestros lectores, sí y no. ¿Vale? A mí me gusta muchas veces que los lectores se enfaden conmigo porque les ofrezco informaciones u opiniones que contradicen lo que ellos piensan, ¿no? Y a mí eso de molestar me gusta bastante. Entonces me gusta molestar a los lectores y también me gusta molestar a los periodistas, a mis periodistas. Me gusta que haya cierta confrontación, me gusta llevarles un poco muchas veces al límite, ¿no? Me gusta que nos enfademos, porque si nos enfadamos quiere decir que hay tensión, ¿no? Entonces que la redacción tenga complicidad con el director y se llegan a su respeto, sí, pero que la redacción sea la que elija al director a su gusto, no. Lo refrenda, no lo elige. Bueno, por eso, pero Nacho, que no estoy hablando de tu caso. No estoy hablando de tu caso, yo he dicho que estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, no estoy hablando de tu caso, estoy hablando de lo que yo opino muchas de estas salvedades. Y el carácter insurrecto del periodista yo creo que hay que defenderle.
un periodista que no sea insurrecto no merece la pena. Yo por lo menos he pensado siempre eso. Julián, tu tema con el editor, tú tienes diferente, además varios editores. Vocento tiene 12 periódicos, un periódico nacional, pero luego tiene una decena de periódicos regionales potentes, algunos de ellos muy grandes y muy potentes. Yo soy director en 3. Sobre todo en nuestro caso es muy diferente la relación de ser director en uno de estos periódicos regionales o ser director de la ABC. Evidentemente es mucho más complejo. Yo en los anteriores, yo creo que la relación, lógicamente, que decías que tipo, fue una relación de confianza. ¿En qué sentido? Que el editor, en nuestro caso el Consejo de Administración, nadie más, te da un mandato, y ahora podemos hablar de ese mandato, y el director tiene que tener una vocación firme de desempeñarlo con autonomía y con cierta sensación de riesgo. Si se tocan los límites, no pasa, bueno, sí pasan cosas, pero hay que tocarlos. Si se toca la línea roja, y las líneas rojas se tocan muchas veces. En las dos situaciones anteriores, tu sensación es de muchísima más autonomía, no sé si llamarla libertad, autonomía. Yo me pasó una cosa que los dos gestores que ve allí, primero uno y otro, y unos años después otro, me pidió una cosa que a los dos le dije que no de ninguna manera. Me dijeron, no, lo único que te voy a pedir es que a las 8 de la tarde me cuentes que va en la portada. Digo, eso no lo voy a hacer nunca. Y he seguido sin hacerlo. Soy director de ABC y una de las cosas las cambiado, yo no le cuento a nadie lo que va al día siguiente en la portada del periódico. El presidente del Consejo de Administración, el consejero delegado, lo ve exactamente a la misma hora que mi grupo de 200 personas de WhatsApp a las que se lo mando, ni un minuto antes. Yo, ¿cuándo se puede dar alguna situación que es muy excepcional? Cuando pueda haber algo que afecta al negocio de la propia empresa, desde la ABC o a las provincias o al OIB, una colisión ya directa, ¿no? Imaginaos, por no hablar de una consejería de Extremadura con un tema de un acuerdo, un patrocinio o cualquier otro tema con el periódico. Tienes que, es obvio que tienes que informar y dar las claves, pero con las informaciones no. El día que decido poner un editorial a las 3 de la tarde pidiendo la dimisión de Casado, un domingo o tal, pues lo pones, y el día que haces un editorial respaldando al diario.es contra Miguel Ángel Rodríguez, pues lo pones. Miguel Ángel Rodríguez se va a encargar de llamar, lógicamente, donde quiere llamar. Razón de más para no avisar. No me lo puedo imaginar eso. Digo, razón de más para no avisar. Entonces, en nuestro caso, ¿cómo funcionamos? Hay un consejo de administración en el que yo comparecí alguna vez, pero no que tiene la potestad de nombrar y desnombrar, y luego dentro de un consejo de administración sabéis que hay distintas comisiones de nombramientos, retribuciones, disciplinar, y una es de una comisión editorial que se hace 4, 5, 6 veces al año, y en general hasta ahora lo que vas es a informar de lo que tú creas pertinente, a todo lo pasado, de lo que has hecho, y sujeto lógicamente a las preguntas, a las dudas que puedan tener los distintos miembros de los consejeros, con lo cual, entonces tú sabes que hay un marco, y trabajas sobre ese marco, y para eso hay directores de todo tipo, unos rozan más, otros rozan menos, en fin, y tienes que descontar los líos, lo manejas, pues esa es la parte política de un director, cómo se mueve y cómo, como decía Escolar, tienes que trabajar por una para abajo, otra parte para arriba, pero nuestra vía básicamente es el comité editorial, donde cuentas un poco lo que has hecho, lo que ha sido singular, no tiene. Y luego, lógicamente, es una empresa muy grande, con muchos consejeros, y puntualmente alguno puede tener, digamos, una inquietud, en este caso personal. Bueno, pues esas son las cosas que hay que administrar. Nunca se dijo que esto fuera fácil. Pilar, tu experiencia. Pues la experiencia desde construir un medio desde cero es que cuando solo era una idea, no estaba todavía casi ni la mitad del equipo, era poner muy bien las bases desde el principio, pensando en que un día eres 5, otro día eres 10, pero puede ser 100. Y las bases de independencia respecto a tu dirección, editor, negocio y accionariado tienen que ser muy sólidas, y más en un medio de nicho como el nuestro, que cubre un nicho regulatorio que es muy sensible, y en el que nuestro editor también es el accionista principal y tiene otros negocios. Entonces, desde el minuto cero construimos muy bien el modelo de gobernanza. Etosfera, con Elena Herrer de Beaumont, lleva la dirección de estándares en el medio, y eso significa que mi relación, que no pueda estar solo garantizada, que lo está, la relación de independencia entre editor y dirección, sino que haya una supervisión que interlocute con negocio, con dirección, con editor, con el accionariado,
con el futuro accionariado que puede entrar. Un mediador. Un mediador que escucha a todas las partes y garantiza que no va a haber ningún ruido entre lo que es el negocio, en lo que es la dirección y mucho menos en la redacción. Y por mi parte de la dirección, la relación con el editor es permanente, es de mucha comunicación, y como construimos también este modelo de independencia desde el principio, ha asumido lo que significa la propia independencia de la dirección, y me consta que a mí ya las tensiones ni me han llegado muchas veces, no he tenido que resolverlas de cara a la redacción. Otra peculiaridad es que en nuestro modelo de negocio hay eventos en el que participan pues, legisladores, empresas, y la redacción está absolutamente al margen. La redacción no participa, la redacción no tiene conocimiento. Yo no tendría inconveniente, pero me parece que con cuantas más salvaguardas, mejor de momento, porque al final son nuestros interlocutores con los que estamos trabajando en el Congreso. Entonces, ya os digo, la muralla china de los eventos, por ejemplo, con la redacción es absoluta. De momento, un redactor no presentaría un evento, ¿no? Para que las conversaciones estén muy bien diferenciadas. Y tiene que ser una relación de confianza, porque las tensiones, aun siendo un medio pequeño, van a estar ahí. Si no hay tensión, no hay buena información, no está siendo influyente, ¿no? De este tipo de mesas, lo bueno es que la gente quiera más. Entonces, la tercera pregunta de cómo os relacionáis con vuestros públicos la dejamos para la próxima semanario, que seguro que es interesante, y así cumplimos el horario. Pues muchas gracias.